La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos aquí en la conducción, Yuriria Contreras. Buenos días, Yuriria. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Y un servidor, Juan Stack. Con la Culta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el cual hemos invitado a Alberto Juárez Usnaya, el arqueólogo Alberto Juárez Usnaya. Buenos días, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y con él vamos a conversar sobre el proyecto arqueológico Huexotla. Ya veremos sobre la marcha de qué se trata, dónde estamos ubicados en el espacio y en el tiempo. Pero antes que iniciemos esta charla, vamos a dar algunos plumazos en el currículum de Alberto Juárez. Él es egresado de la ENA, licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es profesor investigador de tiempo completo en la Dirección de Estudios Arqueológicos de este instituto. Ha trabajado en infinidad de proyectos de salvamento, de excavación, consolidación, recorrido, registro, delimitación de sitios arqueológicos, entre los cuales podemos contar Balancán en Tabasco, en San Juan Teotihuacán o Teotihuacán, como dicen algunos, en Oaxaca, dentro del Procede. ¿Qué es el Procede, perdón? Desde de los derechos ejidales. Ah, ya. Dentro del programa Procede Oaxaca, trabajó ni más ni menos que en unos 20 sitios entre las diferentes regiones de Oaxaca, de los valles centrales y demás regiones. También estuvo en Huatulco, en la parte de la costa, en Chiapas también con el Procede, en diferentes sitios arqueológicos. En el Valle de Oaxaca, esto fue interesante, estuvo en este circuito, si lo podemos llamar así, que de Dainzú, Yagul, Lambitieco, hasta llegar a Mitla. Y con el Fonden trabajó también en Mitla y Lambitieco, sí. Y algo muy interesante es que estuvo en el mantenimiento mayor de las columnas de este patio F de la zona arqueológica de Mitla, en Oaxaca. Trabajó también el arqueólogo Juárez Usnaya en la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, en la actualización del registro, en el sistema de información de este registro, y estuvo trabajando en las chinampas de Xochimilco. En Teotihuacán fue jefe del Departamento de Protección Técnica y Legal de la zona de monumentos arqueológicos, y ha publicado diversos artículos sobre estos trabajos que hemos mencionado, principalmente de Oaxaca, Mitla, Lambitieco y Monte Albán. Y tiene un libro, Historia de la Arqueología en Oaxaca, en coautoría con la doctora Nelly Robles, que también ya estuvo aquí con nosotros platicando sobre sus especialidades. Ha sido miembro del comité científico organizador de la segunda, tercera y cuarta mesas redondas de Monte Albán. Algunos reconocimientos en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el INA, el Premio Francisco de la Maza, mención honorífica en la categoría de trabajo de conservación del patrimonio arquitectónico en el campo de conservación del patrimonio arquitectónico. Bien, pero hoy de lo que nos va a platicar es sobre Huexotla. Cuando hablamos de Huexotla, estamos hablando de los acolhuas. ¿Por dónde comenzaremos, Yuriria? ¿Qué sugieres? Pues para ubicarnos primero geográficamente dónde está Huexotla y de qué se trata este espacio bueno, buenos días. Antes que días. nada, quiero agradecer la invitación a este programa. Huexotla se ubica en el municipio de Texcoco de Mora, a un lado de la ciudad de Texcoco. Huexotla es un sitio muy importante durante el posclásico temprano y tardío, sobre todo en el tardío. Y bueno, formó parte del reino de la Culhuacan. Hay una característica que yo no conozco, Huexotla, pero viendo imágenes en internet me daba cuenta de que está dentro de la población. ¿Es cierto esto? Sí, ya como sucede frecuentemente ya en todos los sitios arqueológicos en el área urbana de la Ciudad de México o áreas conurbadas, sí ya la población actual pues ya se comió prácticamente una buena parte del sitio arqueológico.
De hecho, una gran parte del sitio afortunadamente se conserva, la parte sur, pero la parte del núcleo central sí es donde está asentado el pueblo actual. Una de las cosas que es muy conocido Huexotla es pues famosa muralla, llamada así, un muro que restaura don Leopoldo Batres y lo menciona en su publicación en 1904. Es muy conocida sobre todo por la muralla Huexotla. Una muralla de 7 metros de alto. 6 y fracción de altura y conservada un poquito más de 100 metros. La muralla en realidad no sabemos exactamente sus dimensiones, su altura original. Ha sido intervenida en muchas ocasiones desde don Leopoldo. A la fecha ha sido intervenida. Se ha modificado un poco, creo yo, cómo era originalmente, sus características. Pero bueno, sí, esta parte. Y bueno, ya en el transcurso de la plática que vamos a hacer, se ha comentado, por varios autores, que sí es una muralla que va de río a río incluso, ¿no? Pero tenemos elementos para decir que no era muralla, sino era parte del recinto sagrado de Huexotla. Creo que tenemos algunos elementos y creo que lo vamos a ver en la plática. Bien, antes de entrar entonces de lleno en la cuestión arqueológica, que es muy interesante, creo que arroja más dudas que respuestas. Sí, claro. Hablemos de quiénes vivían ahí. Los acolhuas eran los habitantes de este lugar. ¿Ellos qué antecedentes tenían antes o después de quién habitaron esta zona, esta región? Bueno, antes, por la evidencia arqueológica, no hay mucha evidencia durante el periodo clásico, aunque algunas, sobre todo por rescates arqueológicos que han realizado, sí hay evidencia más temprana al posclásico temprano, pero en realidad toda la parte oriente de la cuenca, el registro arqueológico no aporta mayores datos. Es con la caída de Tula y con la migración de Xolotl cuando se empieza a poblar la parte oriente de la cuenca de México, lo que es el Aculhuacan, ¿no? Lo que fue el Aculhuacan. Según las fuentes históricas, el Códice Xolotl y otros, pero principalmente el Códice Xolotl, cuando llega a Xolotl, después de la caída de Tula, llega a Xolotl y funda su capital en Tenayuca, manda a recorrer toda la parte oriente de la cuenca y empieza a hacer estas fundaciones de pueblos importantes que después llegan a ser muy importantes, entre ellos Huexotla y Coatlinchan, que son los sitios importantes del oriente de la cuenca antes del surgimiento de Texcoco. Muy cercanos uno del otro. Muy cercanos, sí, están muy cercanos. De hecho, sí, donde el famoso Tlaloc es de Coatlinchan. El Museo de Antropología. Y bueno, estudios, pues sí, se ve esa falta de asentamientos durante el clásico, posclásico temprano. Ya después, en el posclásico temprano está Coatlinchan, Huexotla y otros sitios cercanos, pero el auge se da en el posclásico tardío, donde ya surgen todos estos sitios. Ahí los estudios muy importantes de arqueología regional, pues son los estudios del doctor Parson, que hace toda una serie de mapas de asentamientos, de distribución de sitios, patrón de asentamiento. Mencionabas el Códice Xolotl y creo que esto es importante subrayarlo porque hay en el caso de los asentamientos de la Cuenca de México el material que proporcionan las fuentes que se hicieron en el siglo XVI. ¿Podríamos platicar un poco de esto, de cuáles fuentes mencionan a Huexotla o sirven para platicar de este tema, de estas migraciones? Bueno, principalmente es el Códice Xolotl, también tenemos el Códice Tlotzin, los clásicos cronistas texcocanos, Iztlizóchitl, que también menciona el caso de Huexotla, Fray Bernardino de Sahagún, que también menciona a Huexotla como un sitio importante, el mapa Tlotzin, son las principales fuentes historiográficas que nos dan información sobre Huexotla y en general sobre el asentamiento del oriente de la cuenca y específicamente sobre Texcoco. Pero bueno, es parte. Son historias, digamos que parciales, tienen diferentes versiones, pero bueno, es en este caso por la hegemonía de Texcoco. Huexotla, cuando surge ya Texcoco como poder de la Culhuacan, pasa a segundo término. Pero, muy importante, es tan importante Huexotla que durante los primeros años de la colonia hay ese conflicto entre Texcoco y Huexotla para que Huexotla peleaba que se le reconociera que siempre fue cabecera. Ah, qué interesante. Siempre hubo ahí problemas desde la época prehispánica hasta la época colonial temprana.
Lo que te quería preguntar, porque precisamente en la actualidad es más famoso por hablar de algo, tiene más cartel Texcoco que Huexotla. Claro. Sí, por los famosos reyes Nezahualcóyotl, Nezahualpili. Bueno, incluso las fuentes históricas mencionan que el papá de Nezahualcóyotl fue entronizado en Huexotla, precisamente. En esos momentos en que la Cuenca de México estaba en conflicto con el poder tepaneca, ¿no? Entonces, sí, el papá de Nezahualcóyotl se hace rey en Huexotla. Bueno, pero hay un juego de poderes en esa época que sí era muy conflictivo el asunto, ¿no? Qué interesante, porque con esto que nos dices nos estamos dando cuenta que al hablar de Huexotla, que es el tema que nos reúne, realmente estamos hablando de toda una región y su poblamiento en cierta época del periodo prehispánico. Exacto. Y esto, bueno, creo que es muy interesante subrayarlo. Uh-huh. Sí, incluso lo vamos a, en el transcurso de la plática, mencionar que Huexotla, incluso antes del surgimiento de Texcoco, con Coatlinchan, repito, eran los sitios importantes, sobre todo Coatlinchan. Durante la hegemonía tepaneca de Tezosomoc, pues hay estas famosas alianzas matrimoniales que vamos a ver, y Tezosomoc da un hijo, en unas fuentes, da un hijo o hija al señorío de Huexotla. Uh-huh. Así haciendo ya la alianza entre el poder hegemónico de Tezosomoc, en este caso de Azcapotzalco, con Huexotla. Y bueno, es una práctica que se daba en México prehispánico desde años, ¿no? Uh-huh. Lo mismo hizo Xolo con Tenayuca, uh-huh, hacia los otros sitios, ¿no? Se hace un acuerdo. Los matrimonios se usaban para formalizar alianzas y sujeción de poder hacia los pueblos dependientes o cabeceras, ¿no? Claro, pero de todo esto que nos estás diciendo, como de repente se tiene como muy presente el periodo final de la historia de la cuenca, claro, con la llegada de los mexicas, pero todo este periodo de Xolotl, del poderío de Azcapotzalco, son toda una serie de movimientos políticos y de poder, de esto que nos hablas, que son sumamente interesantes, y en Huexotla está presente, reflejados. Sí, está reflejado, exacto. ¿Quiénes han trabajado arqueológicamente el sitio de Huexotla? Y de manera especial me gustaría que nos hables del trabajo de Leopoldo Batres. Bueno, fue don Leopoldo, definitivamente, uh-huh, incluso tiene publicaciones. La publicación de referente a Huexotla es de 1904. Él excava lo que hoy estamos, el edificio que se llama la Estancia. No lo menciona, pero por las fotografías, excava la Estancia, excava Santa María Grande, el Circular, esas tres conjuntos que ahora están enmayados. Se le atribuye restauraciones en la muralla, uh-huh, aunque en la publicación él no dice que la restaura, uh-huh, pero siempre se le ha atribuido, uh-huh, a don Leopoldo intervenciones de restauración en la muralla. Pero sí excava la Santa María Grande, el Circular y parte de la Estancia. ¿El Circular qué es? Es el edificio Ejecat, que ajá, está a un kilómetro hacia el sureste del conjunto principal. Él hace sus exploraciones. Siempre ha sido muy criticado don Leopoldo. Uh-huh. Yo no estoy muy de acuerdo. Había que colocarlo en su momento, ¿no? En el contexto histórico. Sí. Deja información muy valiosa que estamos utilizando. Uh-huh. Su registro fotográfico es bueno. Tal vez no haya escrito mucho, pero pues los gráficos nos da bastante idea de lo que encontró. Por si en el edificio Circular, él dice que después de 4 días de zapa, encuentra la subestructura. Lo que implica que esos 4 días de zapa igual no se dio cuenta y tal vez destruyó la última época constructiva del edificio. Y es lo que vamos a tratar de averiguar en las próximas temporadas, porque el edificio Circular, la plataforma donde desplanta el edificio es circular, valga la redundancia, uh-huh, cuando en otros lados son de planta cuadrangular o rectangular. Pareciera que también su plataforma es circular, y mi duda es mi duda. Si don Leopoldo dice que después de 4 días de zapa encontrado su subestructura, a lo mejor la plataforma circular es parte de la última época constructiva. Pero bueno, había que ver. Me trae la memoria el pequeño templo de Hécatl que está en el metro Pino Suárez,
que también es circular. Sí, de hecho son de planta mixta. Ajá. Es la parte posterior circular y el frente rectangular. Ujú. Sí, son de planta Sí, no me mixta. acordé, pero- Ujú. Sí, los tenemos en Tula. Bueno, Huexotla lo tiene. Aquí en Templo Mayor, Claro. que recientemente se lo acaban de descubrir. Hay otros en Acosac. Lo interesante del circular en Huexotla es que no está en el núcleo central, no está a 1 kilómetro fuera de lo que se supone deben estar concentrados los edificios principales. Pero no es el único caso, el caso de Tula es otro, está fuera. Los otros están dentro, como el Templo Mayor, Acosac. Entonces, esa es una pregunta que hay que responder con nuevas exploraciones. El por qué estos edificios están fuera, tal vez se deba que en ese momento había no sé, había una gran diferencia entre los cultos a Hécat a los cultos que se realizaban en el núcleo central del recinto. Había que ver, o que el poder no estaba tan centralizado en la primera época de Huexotla. Ahora que dices que hay que ubicar a don Leopoldo Batres, pues sí hay que decir que fue el arqueólogo del Pues sí, Porfiriato, arqueólogo del ¿no? Porfiriato. Que eran otras condiciones y otras expectativas de la arqueología. No había Y georradar. No. se me ocurre también que un poco le ha seguido los pasos, porque él también trabajó Mitla, por ejemplo. Él trabajó también ¿no? Mitla, claro, Ajá. y dejó ahí Está su grabado. nombre. Sí, claro. Entonces, y bueno, en este tema de Leopoldo Batres me llama la atención que en el material que tenemos en preparación de la entrevista veíamos sobre el proyecto arqueológico actual que habla de trabajos de restauración. Dice que se realizan en 2 modalidades, trabajos de conservación y restauración. Uno, restauración de la reconstrucción, y otro, restauración de elementos originales prehispánicos. ¿Esta reconstrucción correspondería a estos posibles trabajos de la época de Batres? Sí, de Batres y de otros. Entonces aquí hago un paréntesis, si me permite, Claro sobre que los sí. antecedentes. Bueno, después de don Leopoldo, el que hace gran trabajo de restauración, reconstrucción de los conjuntos es Eduardo Parellón, en los años 60. Desafortunadamente de él no hemos encontrado algunos informes o fotografías, pero sí él interviene. Él interviene en el edificio de la comunidad, de Santa María Grande, en cuanto a restauración. De antecedentes arqueológicos, pues tenemos a importantes también que mencionar, a la doctora Teresa García y obviamente a Parson, que él hace todo el recorrido de toda la cuenca y él registra a Huexotla como un centro rector primario, hace planos de la delimitación de todo el sitio, al igual que Tere García. Hay diferencias en cuanto a el total del área, pero como ellos mencionan, a veces no tuvieron oportunidad, por decir el doctor Parson, de entrar a ciertos terrenos, no le dieron permiso, en fin. Son importantes ellos como antecedentes. El arqueólogo Alducin, compañero que fue de la DEA ya fallecido, él también hace trabajos de restauración en la estancia, en el circular también. En ese sentido, cuando menciono de que estamos haciendo bajo 2 modalidades, es sí, intervenir de las muchas reconstrucciones que ya presenta el sitio. Entonces aquí cuando iniciamos los trabajos de restauración tuvimos un problema de no tener, de que ya había varios criterios de restauración en los edificios. Entonces, para implementar ya una línea sí fue difícil. Entonces, estamos haciendo unas ciertas correcciones, desmantelando algunas partes que se malinterpretaron mal en lo arquitectónico con nuevas evidencias. Hay que jugar también la época, ¿no? En el caso de Parellón, pues el uso de concreto, cemento gris, entonces sí propició también deterioros en algunos edificios al no permitir la transpiración de la humedad, en fin. Bueno, y aparte la falta de mantenimiento de las estructuras sí provocó muchos deterioros severos, graves en algunos casos. Entonces, en el caso de la reconstrucción, pues sí estamos dando ese mantenimiento, utilizando... el Consejo de Arqueología nos ha dado nuevas recomendaciones sobre materiales, el uso de la cal en piedra, o en su defecto cal ya que se comercializa más como Quimical, Calquimex, materiales reversibles y compatibles con los elementos que se usaban en la época prehispánica.
Y bueno, y hay muchos elementos originales, aplanados, pisos, muros que había que estamos rejoneando. Básicamente el criterio de restauración que estamos utilizando es de consolidación. Consolidación, ahí sí quiero hacer hincapié en eso. Sí. Para los que no lo conocemos con claridad, ¿de qué se trata? Bueno, en la consolidación encontramos algún elemento arquitectónico, muro, pared, y se consolida. En el caso de, bueno, si el conteo, la junta presenta deterioro, se elimina y se pone una nueva. Como máximo podemos, no sé, para proteger el muro en la altura, 1 a 2 hiladas más, siguiendo el contorno del muro, no poniendo los aplomos ni a línea recta, y se consolida. Se recupera volumen, el núcleo del relleno se consolida o se recupera el volumen, pero el revestimiento del muro se queda como tal, o sea, no se le da mayor altura. Entonces, hacer entendible el edificio no necesariamente implica la reconstrucción. Había que respetar los lineamientos en cuestiones de restauración, que hay términos que hay que utilizarlos bien, ¿no? Que es integración, consolidación, en fin, seguir las pautas que existen, ¿no? Yo siempre me confundo restauración, reconstrucción, consolidación. Bueno, hay varios criterios. Sí, sigue todavía, ¿no?, la reconstrucción en algunos edificios. Pero bueno, se ha avanzado mucho en cuanto a los materiales. Se ha discutido mucho el uso de cemento gris, por decir que definitivamente ya no se usa. Ya no se utiliza, es muy rígido, tiene sales. Químicos, ¿no? Sí, es difícil. Bueno, aunque había que ver, cada sitio presenta distintos deterioros, cada sitio o cada región tiene sus propios materiales y necesidades. Había que ver eso, ¿no? Pero creo que es muy interesante subrayarlo, porque estamos, creo que dejando claro a quienes nos escuchan que hay trabajos muy claramente delimitados y que no se está especulando, que se trabaja sobre lo que se conoce y se respeta. Exactamente, precisamente no especular, ese es un problema de la reconstrucción. Está con una sola posibilidad interpretativa, la del arqueólogo que está trabajando. Entonces, si reconstruimos muros y no tenemos la altura, la evidencia, pues mejor se consolida. No sabemos si en la parte media había un adorno, o no sé, un motivo. Mejor se consolida y se deja. Si presenta problemas estructurales, podemos recuperar volumen, consolidar los rellenos. Bueno, cada sitio presenta sus propias particularidades. Claro. En el caso de Huexotla, la recuperación de volumen, estábamos usando lodo, pegando piedra con lodo. Entonces el lodo dejamos ahí que se pudra con paja, que se bate, se deja ahí, y al final de 15 días estamos pegando la piedra, y al final sellamos con una argamasa de cal arena. Claro, para evitar filtraciones de humedad y todo eso. Los lineamientos necesarios. Hemos estado mencionando, el arqueólogo que nos acompaña el día de hoy, Alberto Juárez Osnaya, ha estado mencionando los nombres de algunos de los edificios y conjuntos de esta zona arqueológica de Huexotla, que está ubicada muy cerca de Texcoco, en el Estado de México. Pero me gustaría que especificáramos cuáles son los edificios que hay y de cuáles de ellos se ha identificado el uso. Tenemos varios enmayados. El enmayado, es justo decirlo, fue colocado como medida preventiva por la arqueóloga Tere García en los 80s del siglo pasado. Tenemos, lo que es la estancia de la comunidad, es un solo enmayado. El enmayado sería una protección con malla... Preventiva, sí, con malla ciclón. Es el edificio donde estamos ahorita trabajando. Son 2 edificios que conforman ese enmayado, la estancia y la comunidad. Uno. La muralla no está enmayada, pero es otro edificio, digamos. Está Santa María Grande, que es cavado en Leopoldo Batres, pasando el río enfrente de la estancia y la comunidad está este conjunto. Está la capilla de Santiago, muy importante, es una capilla del siglo XVI, que se edificó sobre un basamento prehispánico. San Marcos, que es otro conjunto, pero igual sobre un basamento prehispánico. Muy interesante este edificio porque tiene en el extremo sur tiene una como torre, y presenta un diseño en planta
diferente, digamos, a lo que podríamos encontrar de una unidad habitacional prehispánica. Esta es una hipótesis que tenemos que verificar, que se trata de otra capilla y que esta, como torrecita, podría ser el campanario. Pero bueno, hay que verificarlo. Está el circular, que es el otro enmayado. Esos son los conjuntos enmayados. Pero en sí, el Huexotla tiene otros montículos que están, bueno, sobre todo en la parte sur, que están en zonas de cultivo y que muy bien nos registró el doctor Parson y la doctora Tere García. Afortunadamente se conservan, pero bueno, el crecimiento urbano y las mismas labores de cultivo con tractor, pues sí se está destruyendo. En ese sentido es importante mencionar que Huexotla tiene una propuesta de polígono de protección. Hay varios antecedentes. El primero de ellos fue Tere García, en los 80s. Después una arqueóloga, Marta Patricia Hernández, del Centro de Toluca, del 92. Es un polígono más amplio. Y el último del profesor Alducin, que lo hizo en el 2001, 2002. Redujo el tamaño. Y es el que actualmente está vigente porque ya está, ese polígono de protección ya está en el plan de desarrollo urbano del municipio de Texcoco, que es algo muy importante de mencionar. Claro. Entonces, ese polígono tiene 99 hectáreas, 6 hectáreas y 16 centiáreas, si no mal recuerdo. Entonces, el sitio es grande. Enmayados tenemos esos conjuntos. Aparte, es importante mencionar, porque tiene decreto. Está en proceso el decreto como monumento de zonas arqueológicos, pero tiene el decreto como monumento histórico. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la capilla, la iglesia y el convento del siglo XVI y la arquitectura civil muy importante. Entonces, sí, quien visita Huexotla tiene cosas muy interesantes. Tiene cosas que ver, Ajá, exactamente, sí. Tanto prehispánico como colonial. Ajá. ¿Qué tanto ha cambiado? Has hablado de la urbanización actual. ¿Qué tanto ha cambiado, digamos, del posclásico tardío a la fecha esta región? Porque recordemos que Huexotla, Texcoco, Coatlinchan eran poblados ribereños. Estaban en la orilla del lago. Ajá. El agua ahí era salada, el agua de Texcoco. De hecho, lo que sería la orilla del lago está como a 1 kilómetro de las ruinas. Vamos, el lago no estaba pegadito, ¿no? El lago estaría donde está la escuela Chapingo, la Universidad Chapingo. Ah, claro, Chapingo. Por ahí estaría ahí el límite de las orillas del lago. La urbanización ha sido terrible en toda la zona conurbada de la Ciudad de México. Y eso es grave. De hecho, de los mapas de distribución del doctor Parson que publicó, pues muchos sitios ya han sido destruidos. El crecimiento urbano es increíble, es fuerte. Tiene muchas aristas este problema, ¿no? Mucha gente es de fuera, viene de otros lados. Las necesidades de vivienda es enorme, y tan es así pues que construyen en lugares inadecuados, ¿no? Vemos todos los cerros ya poblados, pues sobre las zonas arqueológicas, sitios importantes. Hace poco tuve la oportunidad de ir a Tepetlaostoc, ya muy destruido. Muchos montículos están afortunadamente todavía sobre terrenos de cultivo, pero bueno, el expolio sobre los sitios es fuerte. Coatlinchan está muy destruido también. Es muy difícil la protección de los sitios. Se ha destruido bastante toda la parte esta región de la cuenca. De la que estamos hablando en tiempos prehispánicos tuvo una enorme importancia. Una importancia, así es. Sí, no estamos hablando pues de una región periférica, sino realmente una región grande. Y sitios importantes, más hacia la parte sur de ese lado de la cuenca, pues está Chimalhuacán. Sí, Chimalhuacán pues prácticamente solo queda ahí parte de lo que era esa ciudad. Está el famoso Tecpan, que intervino hace poco el doctor Raúl García. Pero queda poco. Acosac ya ha sido muy invadido también el sitio. Pero afortunadamente tenemos algo que todavía hay que rescatar, haciendo exploraciones arqueológicas, trabajos de restauración, gestión sobre todo con los municipios y con la gente propietaria de los terrenos, o si hay terrenos ejidales, pues con la autoridad ejidal o comunal. ¿Qué significa Huexotla? Viene de ahuejote. Ahuejote, que es el árbol. El famoso árbol que se
para la Típico construcción de de las Xochimilco, chinampas, exactamente, en lugar de sauces o de Sauce. huejote. Claro, el aguajote es un El sauce. aguajote. Es un tipo de... Sí, así está el toponimio. Y de hecho la toponimia glifo es el aguajote sobre una cueva. Ujú. La cueva en alusión a que toda esa parte oriente había muchas cuevas. Y de hecho las fuentes históricas mencionan que solo los famosos chichimecas se asientan en lugares de cuevas, ¿no? Mismo Texcoco. Y hay sitios que tienen el Ostoc, ¿no? Tepetlaustoc. Claro, ajá, o Ostoc. ajá. Entonces, Huexotla también tiene esa, en el glifo, la cueva. Ahorita no hay evidencia de cuevas, aunque alguna gente me ha dicho que posiblemente en la capilla abajo de la iglesia había una. No sabemos si también que había cuevas o simplemente es el glifo como un antecedente de su pasado chichimeca, ¿no? La cueva, como estos grupos Con que fundaron todo. fundaron la parte oriente. Entonces sí son antecedentes chichimecas. Pues sí, porque es Zacolwa. exacto. Bueno, tiene ahí varios grupos, pero sí, básicamente cuando llega Xolotl a la cuenca, pues manda a sus hijos a poblar, a hacer una inspección de toda esa región. Eso no quiere decir que estuviera totalmente deshabitada, pero debió haber habido asentamientos muy pequeños. Aparte, no debemos olvidar que hacia el sur, pues está Culhuacán. Entonces, otros sitios importantes. Ajá, claro. Entonces, es ahí donde se da estas alianzas matrimoniales, el dar hijos o hijas para sellar esas alianzas, ¿no? Los grupos de poder de la cuenca como Culhuacán y los nuevos que se están asentando en la parte norte. Estuve leyendo sobre eso y era complicada toda la relación parental. Ah, sí, claro. La hija de con el de aquel y luego la de allá, y que si era hija de Tesosomoc valía más. Y que sí, son esas famosas alianzas. Por decir, en el caso de Texcoco, todos sus sitios dependientes, que eran 13, 14, estamos hablando de Huexotla, Coatlinchan, Chimalistac, todos eran yernos de Nezahualcóyotl. Es esas famosas alianzas, ¿no? El caso mexica es un ejemplo, con Huizilíhuitl. Hace esas, Tezosomoc les da una hija y se sella esa alianza, y el hijo pues ya es el rey de Tenochtitlán, ¿no? Entonces son esas famosas alianzas que se van haciendo. A mí lo que se me hace muy interesante es que podamos tener ese conocimiento de un funcionamiento político de una región claro. en el periodo prehispánico, una región que precisamente estaba poblada y funcionando a la llegada de los españoles. Estos nombres que mencionabas son todos ellos de origen prehispánico, o sea, son poblaciones que así se nombraban desde el periodo posclásico, todo esto. Y bueno, hablando de nombres, hay otros nombres que a mí me causan mucha curiosidad, que son los que reciben los conjuntos arqueológicos de Huexotla. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué Santa María, San Marcos, la comunidad? Yo preguntando con un trabajador, él me comentaba que existía la tradición de donde están ubicados, los dueños de los terrenos, que le dedicaban a honras del santo, digamos Santa María o Santiago, ¿cómo llamarlo? En las festividades que se realizaban, daban algo a ese santo patrón o a ese santo, y por eso tomaba el nombre de ahí. En el Capilla de la Santiago es curioso, porque a la fecha todavía se realizan las festividades alrededor del desmayado. Acaba de pasar hace unos días. La fiesta del pueblo es en agosto, pero días antes es del Señor Santiago. Y los santiagos van a bailar alrededor de la capilla. De un edificio enmayado. Sí, porque claro. Que les dé acceso a la capilla, pues si está en grave deterioro, y más con las danzas, hay que protegerla, hay que protegerla. Exactamente, Pero y así tienen los nombres. Incluso otros montículos también tienen nombres de santos. Hay otro que se llama San Juan. También tiene esos nombres, lo que nos podría indicar también lo que les comentaba de San Marcos, que posiblemente, porque sí está la evidencia de fuentes históricas, que Huexotla, al ser una ciudad importante, tenía barrios. Entonces que cada barrio tenía su propia capilla. Entonces ese es un problema a estudiar y a resolver. Exactamente. Y es muy interesante. Este nuevo proyecto arqueológico se está planteando muchas interrogantes. Y de hecho con esto hay dos muchachos originarios de Huexotla
muy interesados y bueno, profesionistas y que están estudiando las fuentes históricas. Y sí me han mostrado planos y sus estudios sobre dónde están las posibles otras capillas. Ajá. El 16. Qué interesante. Qué interesante, sí. Ajá. Así es. Está mencionado pues también en este material que nos hiciste llegar en preparación de la entrevista, el tema de la arqueoastronomía, que es pues una disciplina que en tiempos recientes ha dado pues datos muy interesantes. Muy interesantes. ¿Podrías comentarle al público que nos escucha qué es la arqueoastronomía y qué trabajos se han hecho en la región de la Cuenca y cómo toca Huexotla? Sobre todo en el caso de Huexotla, surgió retomar este asunto de la astronomía, que es tan difícil de decir. Porque aquí es muy interesante. Huexotla tiene las construcciones de Huexotla tienen dos épocas constructivas muy claras. Y cada época tiene sus etapas y sus momentos constructivos. Aquí estamos definiendo época constructiva al momento donde los edificios presentan dos orientaciones totalmente distintas. Y todos los edificios expuestos, los enmayados. Estos conjuntos presentan las dos orientaciones. Modifica totalmente la arquitectura, el desarrollo urbano de Huexotla. ¿Por qué? Entonces nos empezamos... ya lo había visto don Leopoldo en su publicación de 1904 en Santa María Grande, en su plano. Él dice, la primera época tiene una orientación distinta a la siguiente. ¿Por qué? Pues ya no discutió más. También lo menciona Tere García. Pero nos quedamos con la duda, ¿por qué presenta dos orientaciones? Había que ver si precisamente, como dice el doctor Sprague, tenga que ver con la aparición o ocultamiento de los cuerpos celestes en el horizonte. Y aclaro rápidamente, el doctor Iván Sprague, que es un arqueólogo esloveno que trabaja en México y que trabajó pues desde el punto de vista de la arqueoastronomía la zona de la Cuenca. Sí, y fue a Huexotla a hacer precisamente mediciones sobre los edificios. Claro que no soy experto en el tema, pero sí, hizo mediciones en el circular, cuando la asocia a las salidas de Venus, y San Marcos también. Y realiza otras observaciones. Pero él básicamente sobre los cuerpos celestes. Nosotros estábamos viendo, porque todos los edificios enmayados tienen esas dos orientaciones. Ya no es uno, como podría ser el caso del circular, que también el circular tiene las dos orientaciones diferentes. Aparte de que él está orientado hacia el este. Los edificios de Huexotla, la fachada principal, van hacia el lago. Este va hacia el este. Entonces empezamos a revisar los trabajos de Tichy, que él también hace un sistema radial en la cuenca. Pero no solamente él ve cuestiones de los cuerpos celestes, sino Tichy también... es geógrafo, ¿verdad? Es creo que alemán. Sino también ve si este sistema radial de los sitios que detentan el poder con las cabeceras o incluso sitios coloniales, conventos, tienen que ver con cerros, o que estos sitios están relacionados con los centros de poder en su momento. Y sí elabora planos donde ven todo un sistema radial donde los sitios pequeños están en línea recta con el de mayor importancia. O sea, nada es casual. Nada todos es casual. tienen un sitio específico. Entonces planteamos la hipótesis, tomando en consideración precisamente las alianzas matrimoniales, de que si eso no se refleja en la arquitectura. O sea, Huexotla, ser dependiente, mantener dos épocas constructivas, dependía obviamente de dos centros rectores. El primero debió haber sido Tenayuca, con Xolotl, y la segunda con Azcapotzalco. Y que esas dos orientaciones no estaban dirigidas hacia esos centros rectores. Tuve la oportunidad de ir a registro, la Dirección de Registro Público, porque ahí tienen el material, ortofotos, equipo necesario. E hicimos el ejemplo. Sacamos la ortofoto, sacamos las orientaciones de los edificios, y ahí el Guillermo Olmos, el urbanista que trabaja allá, me hizo el favor de trazar la línea hacia el infinito de la primera época, y curiosamente caí en Tenayuca. La segunda época me caí en Azcapotzalco.
Entonces, esa es la hipótesis que estamos planteando de que estas alianzas matrimoniales, aparte de que están sancionando que el centro, en este caso el centro rector tiene esos sujetos, en este caso Huexotla, aparte también se ve en arquitectura, que esto implicó ese cambio de orientación en la arquitectura, en el desarrollo arquitectónico y urbano de las ciudades. A ver si entendí En bien. este caso, Sí. de Huexotla, pareciera, según las fuentes históricas, en el caso de Azcapotzalco, de Sosomoc, da hijos, en este caso a Huexotla. Y en los que les da hijos, para que reinen allá, para que se case con una princesa del lugar, tienen mayor importancia esos sitios que al que le da una hija. Entonces, bueno, y así se va en escalerita. En Huexotla, bueno, con sus dependientes también se va formando esas alianzas en escala menor. Parecía entonces que ese patrón, había que buscar ese patrón en los otros sitios. Ajá. Desafortunadamente, cuando fuimos a ir a Tepetlaosto, pues ya está muy destruido, necesitamos arquitectura visible para orientar los muros, o por lo menos un montículo que tenga la forma rectangular, cuadrangular, para más o menos hacer unas mediciones sin ser experto. Necesitamos ver si ese patrón existe en nosotros, sobre todo Coatlinchan, Tepetlaosto. Qué interesante, porque estos datos sobre las alianzas matrimoniales vienen de las fuentes, o sea, ahí es donde ustedes pueden saber si un hijo de algún señor de esto está registrado. Está registrado y hay varios ejemplos. El caso de Tenochtitlan es un caso muy evidente, con esas famosas alianzas con Tezosomoc, y después Texcoco con Teotihuacán. O sea, hay, como decía hace un momento, todos los sitios que dependían de Nezahualcóyotl, de Texcoco, todos eran yernos de Nezahualcóyotl. A ver, yo me quedé con una duda, a ver si entendí bien y a ver si no hago bolas la situación. Cuando decimos que se cambia la orientación, o sea, estamos hablando de una etapa constructiva como las del Templo Mayor, que digamos una etapa constructiva cubre a la anterior. En el caso del Templo Mayor tenemos siempre la misma orientación. Aquí vemos que de una a otra el edificio cambia. Tuvo otro. Qué interesante. Y cada época tiene sus propias etapas y remodelaciones. Pero son dos diferentes. La historia de la cuenca. El poderío de Tenayuca con Xolotl, que después pasa a Azcapotzalco. Esa es la propuesta hipotética, nuestra hipótesis que hay que confirmar. Pero por lo menos en las líneas sí salen. Coincidieron. Ese es un primer paso. Había que checar el patrón con los otros sitios. A los que llegan con Xolotl, ¿es una de las 7 tribus nahuatlacas? No, bueno, ahí es un... es un problema mucho más complejo. Ya me metí en otro tema. Es muy complejo eso de las migraciones a la Cuenca de México. Ya. Pero sí formaban parte de la Triple Alianza en un momento. Ya cuando Texcoco es el poder hegemónico, claro. Ya es falta. Ya depende de... Huexotla ya depende de Texcoco. Ya sería este momento del desplazamiento de los poderes, de esa región, ¿no? Que también está muy interesante. Creo que sería momento de volver a recordar el nombre de nuestro invitado y nuestro tema. Que estamos platicando aquí en Radio INA, transmitimos desde la Colonia Roma de la Ciudad de México por internet. Estamos platicando con el arqueólogo Alberto Juárez Usnaya sobre el proyecto arqueológico Huexotla, en la región de la Cuenca de México, en Texcoco, en la región del lago de Texcoco, y sobre todo su arqueología y las implicaciones que han salido sobre la plática. Dentro de estos trabajos arqueológicos, viendo lo que se planteó para este proyecto, se menciona un levantamiento topográfico. Me da curiosidad saber por qué un levantamiento topográfico tiene particular importancia para un proyecto. Sí, de hecho, el proyecto, retomando con el fallecimiento del maestro Alducin, retomamos ese proyecto, fue compromiso al ganar la base en la DEA, y lo planteamos en tres etapas. En primera, el levantamiento topográfico, porque no existía. Había algunos levantamientos parciales, croquis de la maestra Tere García, de los polígonos de Marta Patricia Hernández, arqueóloga del Estado de México, del maestro Alducin, pero en realidad no había un levantamiento topográfico. Y esto surgió también a raíz de que al checar la poligonal propuesta por el maestro Alducin, había un error, un desfase de 500 metros con
la ortofoto digital de registro, que es la que lleva precisamente el registro de todos los sitios arqueológicos y las poligonales. Entonces, al haber un error, pues tuvimos que hacer la corrección en campo. El equipo de registro me apoyó en revisar los vértices, las mojoneras de la poligonal, y corregimos ese dato. Checando, pues los edificios, no había levantamiento de los edificios, ni a la fecha hay un mapeo general de todos los montículos que podemos encontrar en las zonas de cultivo. Ese es un trabajo pendiente, pero hicimos el levantamiento de los conjuntos enmayados. Eso nos permitió, durante el levantamiento obviamente se tuvo que hacer recorrido de superficie, ver el estado actual de los montículos que están en zonas de cultivo, su problema, tenencia de la tierra, de los montículos que registró Parson, cuáles todavía se conservaban, los de Tere García, los de la doctora. Entonces, el levantamiento topográfico permitió tener una visión más amplia de toda la zona arqueológica. Estamos hablando todo el tiempo de arquitectura, pero ¿ha habido hallazgos de otro tipo, como cerámica, restos óseos? Sí, de hecho, los antecedentes que mencionaba de los arqueólogos que han trabajado del centro INA, el mismo Alducin, sí, una gran cantidad de material cerámico que ha permitido periodizar la historia de Huexotla, ¿no? Desde el el postclásico temprano al tardío. Y bueno, esa es la primera etapa del levantamiento topográfico. La segunda, la restauración y conservación. Los conjuntos enmayados tenían años sin darles mantenimiento, tenían severos deterioros, estaban prácticamente cayendo. En el caso de la comunidad, el llamado palacio, que se le ha dicho. Entonces, no podíamos intervenir arqueológicamente, hacer nuevas intervenciones si los edificios estaban presentando graves deterioros en un sitio de las características de Huexotla. Entonces, por eso lo planteamos así. Entonces, empezamos con la restauración y conservación del llamado palacio, que es el edificio de la comunidad. Todavía estamos trabajando en él. Presentaba serios deterioros, estaba cayendo los muros, grave el asunto. La estancia que intervino el arqueólogo Alducin, excavando, el problema, él excavó la subestructura, que estaba expuesta y la pretendía liberar. Pero con su muerte, pues se quedó inconcluso. Y pues está la cala, está abierta la cala, propicia humedad, derrumbe de los rellenos, elementos originales prehispánicos están cayendo. Entonces hay que intervenir, hay que hacer primero la restauración y después, ya en una tercera fase, la exploración arqueológica, para encontrar nuevos datos del asentamiento urbano de Huexotla, su historia, estas épocas constructivas. Y afortunadamente desde el año pasado y en esta que estamos interviniendo ahorita el sitio, estamos haciendo algunas exploraciones menores, algunos pozos, algunas calas, y hemos logrado definir la secuencia constructiva de manera más clara. Y entonces empezamos a retomar incluso las excavaciones, ya no tanto hacer excavaciones en la estancia donde estuvo el maestro Alducin, por la importancia que tuvieron sus hallazgos, que él no lo publicó, en sus informes no lo dice, pero pensamos que no interpretó el hallazgo importante que nosotros estamos proponiendo que encontró en la estancia. Él al tratar de liberar la subestructura, en la esquina noroeste encuentra lo que él llama un adoratorio. Es un cuarto pequeño, pero asociado al altar o al adoratorio o al cuarto encontró esculturas exentas: una rana, un portaestandarte, restos de una olla Tlaloc. Perdón, al decir esculturas exentas nos referimos a que no están adosadas. Sí, estaban ahí como ofrendadas al cuarto. Entonces, era una serpiente, una rana, un portaestandarte, otra escultura pequeña y una olla Tlaloc, restos de una olla Tlaloc. Hablando de patrones, comentando al doctor López Luján, aquí en el Templo Mayor, esos elementos corresponden al templo norte de Tlaloc. Obviamente la rana como vocero de los dioses pluviales, la serpiente, el cuarto correspondería al cuarto norte aquí del Templo Mayor.
la serpiente. Entonces nuestra hipótesis es, dada la simetría que presenta la arquitectura prehispánica, no solamente en Huexotla, sino en muchos lados, buscar el templo sur. Y entonces ahí encontrar los opuestos duales que menciona el doctor. Ajá. Ya no la rana, sino tal vez un águila. Ajá, los elementos asociados. Opuestos. Ajá. Exactamente. Entonces nuestra hipótesis es que la estancia es el templo mayor de Huexotla. Y que la muralla no es muralla, sino que es parte del recinto sagrado, la delimitación del recinto sagrado. Entonces eso con las exploraciones arqueológicas vamos a tratar de comprobarlo. Que esa muralla siempre llama la atención porque no es común una muralla tan elevada. Uno siempre piensa en sistemas defensivos. Muralla siempre es defensa. Exacto. Y si se dan cuenta que visite Huexotla, pues sí, aparentemente defendería la parte oeste, pero toda la parte sur, este y norte está desprotegida, o sea, está libre, vamos, está plano prácticamente. Y no hay ningún vestigio que pueda hablar de muralla en esa zona. No, bueno, acaso sería un caso excepcional, ni los mexicas lo tienen, ni Texcoco, los sitios grandes, Chimalhuacán, o sea, por eso pensamos, bueno, ya lo habían mencionado, incluso la doctora García, que sí, posiblemente, aunque no había los datos, que sí, esta muralla o restos de muralla en realidad corresponden al cuadrángulo. Y por los elementos hallados por el maestro Alducin en la estancia, parece que sí. Pues siempre se ha dicho que cuando llega la conquista, ya hacen la labor los evangelizadores, siempre se ha dicho que sobre el templo mayor se construía la iglesia. Y no es cierto, bueno, un caso es Tenochtitlán, otros, no sé, Tlatelolco. No siempre. Ajá. O ya nos fuimos con la idea. Ajá, claro. Entonces tenemos algunos datos que parecen indicar que en Huexotla ese es el templo mayor, la estancia es el templo mayor. Ajá. Había que comprobar la parte sur. Ajá. Viene lo interesante. Y bueno, esto me gustaría subrayar que esta es una muy buena oportunidad en esta conversación que estamos teniendo para ver esta complejidad del trabajo arqueológico, todas las tareas que han ustedes tenido que desarrollar y bueno, finalmente estas hipótesis que se están planteando y que los trabajos posteriores ayudarán a confirmar o a descartar según sea necesario. Pero bueno, es interesante y estaremos al pendiente. Me gustaría comentar también lo que toca al trabajo en una zona poblada, porque yo creo que es algo que le ocurre tanto a poblaciones, supongo, bueno, áreas como Tenayuca o como Castillo de Teayo o como el propio Templo Mayor o como Tlatelolco, que finalmente son sitios arqueológicos dentro de zonas pobladas, de zonas urbanas. En este caso está también muy relacionado el trabajo arqueológico con el salvamento, con el trabajo que acompaña obras públicas. Sí, de hecho varios trabajos arqueológicos han sido realizados por arqueólogos del Estado de México en labores de infraestructura para dotar de servicios a la población, a agua, drenaje, agua potable y drenaje y otras. Sí, arqueólogos del Estado de México han ido a hacer los rescates y salvamentos arqueológicos. Sí, sí está muy... Sí, porque bueno, toda la población está llena de cosas y sobre todo esa parte, el núcleo central. Y sí ha habido hallazgos, ha ido gente a decirme que bueno, cuando hicieron su casa, en terrenos de cultivo, se pueden encontrar algunas figurillas, cosas así. Normal, digamos. Aquí lo importante es la gestión con el municipio y con los dueños de los predios, que a veces no es tan sencillo. Obviamente ellos al tener su patrimonio, pues lo protegen. Entonces, el INAH restringe los usos del suelo, sobre todo las construcciones para viviendas. Tiene que tener el permiso del INAH, tiene que ser el INAH un salvamento, un rescate, y si lo considera así el arqueólogo, pues liberarlo, si no, pues suspender la obra de manera definitiva, como ha ocurrido en Huexotla en algunos casos. En algunas ocasiones, pero sí, son gestiones. Sí, gestiones que se tiene que realizar. De entrada, el que va a hacer la obra. Muchas veces, para evitar ese problema, lo hace sin avisar. A veces llega, como muy frecuentemente ocurre, llegamos a clausurar obras. En este caso, pues la labor del municipio y, bueno, el municipio también de Texcoco de Mora. Por eso están los planes de desarrollo urbano, precisamente, ¿no? Para regular los usos del suelo, la tenencia y todo este rollo. Pero sí, muchas veces son rebasados por las necesidades de la población. Es realmente terrible el problema.
Y bueno, también el trabajo que corresponde a difusión, que es importante hacer conciencia en la importancia del cuidado del patrimonio. Así es. Arqueólogo Alberto Juárez Osnaya, nos quedan 5 minutos. Me llama la atención dentro de tu trayectoria que has trabajado mucho en Oaxaca, en Teotihuacán, en Chiapas, en Tabasco, y de repente te encuentras en Huexotla. ¿Cómo es que viniste a dar hasta bueno, sí, ¿verdad? Bueno, porque salió a concurso la plaza, la DEA. Entonces, aparentemente sin mayor antecedentes de mis trabajos en la parte oriente de la cuenca, pero bueno, sí, mis trabajos en Teotihuacán me ayudaron mucho para hacer un buen proyecto de investigación en Huexotla. Y bueno, más la experiencia que he tenido en otros proyectos. Sí, básicamente, bueno, salió el concurso, ya fallecido el maestro Alducin, salió el concurso por la plaza, y creo que realizamos un buen proyecto de investigación donde incluimos no solamente labores de exploración arqueológica, sino también de la conservación de los monumentos, porque tuvimos que visitar la zona para hacer nuestro proyecto, y vimos el estado actual que guardaba. Y bueno, por los antecedentes que leímos, pues sí era urgente ya nuevas exploraciones arqueológicas y su conservación. Un trabajo de esta naturaleza lleva también mucho trabajo en bibliotecas, en fuentes, en investigación. Sí, claro. Sí, no tenemos otra opción más que recurrir a todos los antecedentes arqueológicos e históricos para la elaboración de un buen proyecto. Me gustaría también, dada esta transmisión llega a muchos lugares, pero mucho también a la gente que nos escucha en la Ciudad de México, que está realmente muy cercana a Huexotla. Me gustaría, pues ahora sí que solicitar una invitación para la gente que tenga información práctica, pues para conocer Huexotla, cómo llegar, qué distancia hay. Bueno, hay varias formas de llegar dependiendo de la ruta de salida. La ruta de salida, exactamente. Uno puede, uno toma la central de camiones, la Tapo, ahí salen los camiones a Texcoco, se baja uno en Texcoco y de ahí se informa dónde salen los micros para San Luis Huexotla y ya los lleva directo al San Luis Huexotla. El pueblo, perdón, no lo había dicho, se llama San Luis Huexotla y ya los lleva a la comunidad. De referencia, primero pasan la Universidad de Chapingo, ahí da vuelta a la izquierda y ya los lleva al pueblo. Y nada más se bajan en el convento y ya unos pasos está el área de servicios de los custodios de Lina, una parte. Por la otra sería la autopista México-Texcoco. La que cruza el lago. Sí, viene desde Periférico Sur, así dependiendo de dónde salga el visitante, ¿no? La parte norte igual. Más bien dependiendo de dónde salgan y el medio de transporte que utilicen, pero me gustó mucho que la primera opción fue para quien va sin automóvil. Sin automóvil, sí, claro, y en la Tapo hay varias rutas de camiones, las más económicas a las normales, digamos. Muy bien. ¿Qué te ha significado trabajar en Huexotla después de todo lo que has trabajado antes tan diferente? Pues muchas enseñanzas en lo relativo a hemos hecho un poco de gestión ahí con pues básicamente con la gente que se ha acercado a trabajar con nosotros, viendo los trabajos de restauración y conservación. Cada sitio es diferente. Implica tener un conocimiento real de lo que está pasando en las necesidades del pueblo, tenencia de la tierra, usos de suelo. En cuanto a la investigación arqueológica, pues buenos estos datos que estamos tratando de confirmar con nuestras hipótesis, creo que un nuevo planteamiento de que las orientaciones de los edificios tienen que ver con cuestiones sociales, políticas, no tanto con cerros o cuerpos celestes. Los trabajos de restauración han implicado nuevas uso de materiales, nuevas proporciones. Estar ahí metido en el sitio sí ha implicado mayor conocimiento, mayor experiencia, y sobre todo el nuevo conocimiento sobre el posclásico tardío en la parte oriente de la Cuenca de México. Muy bien.
Pues con esto concluimos. Pues fue un gusto y No, aprendimos igualmente. muchísimo con esto que están ustedes trabajando. Muchísimas Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues así desde la conducción, Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada la emisión de este programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado, el arqueólogo Alberto Juárez Osnaya, con el que platicamos, como se dieron cuenta, sobre Huexotla. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de la internet, desde cualquier lugar del planeta. Y agradecemos mucho la colaboración de Pedro Francisco Sánchez Nava Y Luis y de Alberto Luis López Alberto Guario. López Guario, por la colaboración que han tenido con nosotros para hacer estas entrevistas. En la producción estuvo Gabriela Marentes y Eva Nivaldo Morales. En la operación técnica, Carlos Severino, con el apoyo de Lauro Gaspar. Y aquí en la conducción, Yuriria Contreras. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Alberto. Un servidor, Juan Stack. Buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.